Bueno, ¿cuántos están listos para las fiestas patrias? A ver, levante la mano. Para la vitamina T, tacos, tostadas, tamales y el multivitamínico pozole, ¿no? Porque el pozole, ¿a quién le gusta el pozole? Ya lo veo con cara de hambre. Miren que hasta traje la olla, aquí está el pozole ahorita, listo para... Bueno, la olla no es para el pozole, pero es para la prédica. Has de decir qué escándalo hago, pero no sé, quería que iniciáramos este mes, aunque ya es el segundo domingo de septiembre. Como mexicanos, Dios puso en mi corazón que antes de iniciar la prédica oremos por nuestro país. Entonces, te voy a pedir que inclines tu rostro y extiendas tu mano hacia esta bandera, como un símbolo de nuestra nación. ¿Cuántos aman su país? Hay muchas broncas en el mundo en general, pero incluso este mes patrio en varios países del mundo celebran la independencia también. Vamos a orar por México, ¿te parece? Por favor. Si puedes ponerte de pie, está bien. Los que ya se cansaron, pues quédense cansados. Y los que no, pónganse de pie. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este hermoso lugar en el que nos permitiste nacer. A ti te plació, Señor, traernos a esta hermosa tierra donde, Padre, tú has sembrado algo muy especial. Nuestro país, Señor, está lleno de tantos privilegios, de tantas cosas hermosas, recursos naturales. Bueno, es un país hermoso que donde quiera en América Latina somos un ícono, somos relevantes en este continente. Padre, yo te pido por mi país, por México, Señor, por los gobernantes, por nuestro presidente, por las autoridades, por nuestro estado, por nuestra ciudad, por nuestras familias, Señor, de este país, por aquellos que están en el extranjero, que viven en otro país, pero que son de acá. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido una bendición, que establezcas tu reino en México, que establezcas tu poder aquí. Padre, estamos a punto de tomar decisiones para quién va a ser el próximo gobernante de nuestro país. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú guíes, Señor, los pasos de este país. Padre, que para nosotros como hijos tuyos se abran puertas de bendición, la libertad de expresión esté ahí garantizada en el nombre de Jesús, la educación pública sea garantizada para que vengan principios bíblicos, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo y sus demonios y todo aquello que esté tratando de amedrentar, de menguar, de quitar a Jesús del centro, Señor, la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos bendición sobre nuestro país. En el nombre de Cristo Jesús decimos: ¡Viva México! ¡Viva México, campeones! ¿Cuántos campeones hay aquí? Amén. Ay. ¿Estás contento? Sabes, el domingo 27 de agosto me tocó compartir la palabra de Dios y hablamos sobre la Biblia, ¿lo recuerdas? Quiero felicitarte porque ¿qué crees? ¿Qué crees? Ese día, al terminar la reunión, mucha gente se acercó a comprar una Biblia en la librería. Fue el día que más Biblias hemos vendido, gracias a Dios. Y así es que te motivo que si no tienes una Biblia física, entiendo que tienes tu aparato electrónico, pases y consigas una Biblia. Amén. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios, la espada del Espíritu. Amén. Entonces, pues bueno, vamos a leer esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6, versículo 27. Mateo 3, versículo 27. 6:27. ¿Lo tenemos ahí? Muy bien. Después de leer este versículo, vamos a leer Filipenses 4, 6 al 7. Leemos, dice ahí: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y ahora vamos a leer Filipenses 4, 6 al 7.
por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, como lo hemos estado predicando, es viva y eficaz. Yo te pido que esta mañana, Señor, seas tú hablando y que quede atesorada en nuestros corazones, mi Dios. Permite que tu palabra, Señor, sea puesta por obra y que no nos vayamos solo, Señor, como hemos llegado, sino que nos llevemos algo de ti para nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en Mateo que por más que nosotros nos afanemos, por más que te afanes, y en otra versión dice por más que estés ansioso, dice, podrás añadir 1 hora más al curso de tu vida. Y esta mañana, ya es tarde, perdón, esta tarde, yo quiero hablar contigo sobre algo que tenemos ahorita, una bronca nacional, mundial, que nos ha venido a aplastar, a estresar, y por eso traje esta olla. ¿Conoces esta olla? ¿Alguien la sabe usar? ¿Es una olla de presión? ¿Sí? ¿Cómo se abre? ¿Me puede ayudar a abrirla? Tanto que cocino. A ver, hermanita, por favor, ábrame la olla. No vaya a explotar, déjele el regulo aquí. ¿Listo? No, hermano, es la que sabes. Amén. Muy bien. ¿Alguien tiene una olla de presión en su casa o express? Son hermosas. ¿Ya ven? Estas incluso para las hermanas se las recomiendo. Si te porta mal, hermano, y le das un mangazo por la cabeza y se compone en el nombre de Jesús, mira. Está bien potente. Una olla de presión. Bueno, nuestra vida en cierta manera es como una olla de presión, donde muchos de los que venimos aquí, porque estoy hablando con gente que es cristiana, no estamos hablando con allá en otro lugar donde hay diferentes tipos de personas. Se supone que los que estamos aquí somos hijos de Dios y la mayoría de los que estamos aquí tenemos estrés y tenemos presiones en nuestra vida. Alguien hoy en este auditorio tiene presión de algo, está preocupado por algo. Y nuestra vida, te digo, es como una olla express, una olla de presión. Yo recuerdo, te cuento una anécdota, cuando yo era chiquito, mi mamá tenía una olla de presión y puso los frijoles. Entonces estaban ahí porque ¿cuál es la virtud de esta olla? Es que la cocción es más rápida, ¿verdad? Y en menos tiempo, tienes, ahorita aquí pudiéramos hacernos un pozolito, un pozole, una carne que queda bien buena. Bueno, mi mamá puso los frijoles porque urgía tenerlos a tiempo para una actividad. Entonces estábamos mi hermana y yo sentados en el comedor de la casa y al fondo estaba la estufa con la olla de presión a todo lo que daba. Mi mamá no estaba. La cocina tenía lámina galvanizada, ¿sí? Que en la noche es muy fresca porque se enfría de volada, pero en el día es un comal. O sea, puedes poner una tortilla y ahí se cose. Estábamos ahí y de repente, hermano, como de película, la válvula que tiene esta olla de presión explotó y empezó a salir aquí un chorro, pero cañón, así, y pegaba en la lámina. Imagínate el sonido que producía la presión que salía de la olla hacia la lámina. Yo recuerdo que yo agarré a mi hermana de la mano y le digo, ¡vámonos! Y corríamos. Y yo me imaginaba de película como que atrás de nosotros todo iba a explotar. Esa experiencia desde ese día mi hermana le tiene un terror a las ollas de presión. Lamentablemente esa válvula falló y fue lo que falló, explotó. Quien sabe usar correctamente estos aparatos de cocina sabe que es algo muy bueno, ¿verdad? Si lo sabe usar correctamente y está en buenas condiciones. La vida del cristiano es parecida. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la presión. Te pregunto, ¿qué es la presión? Hay muchos tipos de presión. Está la presión atmosférica, la presión absoluta, la presión manométrica, la hidrostática, etc. Y hay muchos ejemplos de presión: la olla de presión, la refrigeración, los frenos hidráulicos, la presión sanguínea. Y para eso
Yo aquí traje hoy de colaboradora a mi esposa como el domingo pasado. Le voy a pedir que pase a mi esposa. Un fuerte aplauso para mi esposa. Miren, hasta traemos nuestra playera de UC Kids. Yo sé que están promocionando la Reedifica, pero si alguien de los niños, hijos de ustedes, quiere la playera de UC Kids, puede adquirirla con nosotros también, los niños. Amén. Bueno, mi esposa es un profesional de la salud. No crean que ahorita la agarré así al azar ahí, va a ver qué. Yo quiero personas voluntarias que quieran que les tomemos la presión en esta mañana. Es una prestación de Unidad Cristiana también. Bueno, aquí hay de todo. Hay de Dios. El hermano Miguel, adelante. No, hermano, no se quite la ropa, nomás lo van a checar la presión. Bueno, la presión sanguínea. La presión sanguínea es una fuerza que se aplica contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre. Existe la presión arterial normal, que está entre 120/80 milímetros de mercurio. La presión alta, que está entre 120/130. Y la hipertensión o la presión alta, que está entre 120/140. En México tenemos un grave problema de salud con la hipertensión arterial. Aproximadamente 30 millones de personas en México padecen presión alta. Es un tipo de presión, ¿no? De los que estamos aquí, quizá alguno de ustedes tiene presión alta. A ver, escuchen. No tengo presión. La presión tiene varias consecuencias o bien tiene varios factores de riesgo. Por ejemplo, los que fuman, los que no hacen suficiente ejercicio, los que beben alcohol en exceso, los que tienen mucho estrés o presión y los que padecen gente con hipertensión en su familia. A ver, ¿cómo vemos al hermano Miguel? Bien. Tiene una cifra normal, 120/80. No, joven, pásele por favor. Joven el hermano Miguel. ¿Alguien más? Necesito otro voluntario. A ver, hermano. No venga con su cara triste, todo va a estar bien. Siéntese. No, yo sé que está bien. Sí, por favor. La presión. Bueno. La presión alta puede provocar varias cosas. Por ejemplo, glaucoma, retinopatía diabética, degeneración muscular o paros cardíacos, ¿no? ¿Quién aquí está presionado esta mañana? Ya les eché miedo. Dicen, no, hermano, yo no. Ahorita vamos a ver. ¿Alguien de aquí padece hipertensión? ¿Está diagnosticado con hipertensión arterial? ¿Puede levantar su mano? Digo, vamos a orar en esta mañana, en esta tarde. Muy bien. ¿Tú crees que Dios puede quitar esta enfermedad? Tenemos un testimonio en UC Kids. ¿No se encuentra aquí la mamá de Santi? Yanira, ¿no estás aquí? ¿No está Yanira aquí? Ah, Yanira, pásale, por favor. Miren el testimonio. A ver, pásale lo que pasa. Ok. Salió ligeramente sobre los parámetros normales, pero puede ser porque acaba de llegar muy agitado, lo hiciste reír, hablar durante la toma. Entonces, y dice que súper desayunó el día de hoy. Ah, ya. O sea, hace que si yo te hago reír, pues se te altera el ritmo cardíaco. Bueno, Yanira no. Yanira, quiero que des el testimonio. Ella es una maestra de Kids, pero quiero que dé el testimonio de lo que Dios puede hacer con la presión, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues yo soy una persona que fui diagnosticada con presión arterial alta. Mi mamá tiene ese diagnóstico también, pero puedo dar hoy testimonio de que Dios es grande, que Dios está contigo en todo momento y que incluso cuando los doctores tienen un diagnóstico, Dios puede cambiarlo absolutamente. Entonces yo fui al médico e incluso los doctores me ponían que yo estaba renuente del diagnóstico. Y cada que iba yo al Seguro Social me decían, es que usted aquí dice que usted no acepta su diagnóstico. Y yo dije, pues es que yo ya le pedí al único doctor de doctores que me puede sanar. Venía yo los jueves aquí a las noches de adoración. Hubo una en especial que fue de sanidad. Oramos por sanidad. Y en ese momento yo
me volqué a Él porque yo tenía los síntomas de la hipertensión. Me decía Dios, cuando yo oraba, yo veía que Dios me decía, yo te voy a sanar. Y yo decía, Dios, yo sé que también esto va de mi parte porque yo no me he alimentado correctamente, yo he tenido situaciones difíciles en mi vida y mi estrés era tremendo, que el cabello se me cae a puños y así. Y entonces yo dije, pero Dios, si tú existes y yo creo que tú existes, tú me vas a sanar. Y como fue, al cabo de unos meses la medicina me hacía mal y yo dije, ya no me la voy a tomar. También yo creo que Dios ya está sanándome. Me empecé a sentir mejor y fui a que me revisaran la presión y iba constantemente porque tengo que ir cada mes y me dijeron, tienes tu presión baja, un poquito baja, ¿no has comido algo? No, acabo de comer. Bueno, es que la tienes baja, pero aquí dices que eres hipertensa. Y dije, pues Dios dijo que no y a Dios gracias. Hoy puedo dar este testimonio que hace muchos meses quería darle a la iglesia y que ustedes, si creen y su fe es lo suficientemente grande para con Dios, Dios les va a hacer el milagro de sanidad. Mi mamá siempre va al doctor y le dicen, señora, usted tiene una presión de quinceañera. Por muchos años ella también padeció presión alta y creo que a las dos Dios nos ha sanado. Ese es mi fe. Bueno, pues la presión, hoy vamos a hablar de la presión en general, pero fíjate cómo se liga todo, porque la presión arterial viene por consecuencia muchas veces de un estrés, de una vida llena de tantas preocupaciones y que detona en una hipertensión. O hay gente que, yo me acuerdo que decían que si te espantabas te hacías diabético, ¿no? También decía la gente. Entonces, a veces nosotros también nos creemos todo lo que el diablo viene y nos dice, amén. Necesitamos tener fe. Ahora, la presión es liberada por una válvula. Abrid conmigo, válvula. La palabra válvula proviene del latín válvula, que viene del término valva, que quiere decir puerta. Qué interesante, fíjate. La raíz etimológica de válvula viene de la palabra valva, que significa puerta. En otras palabras, una válvula es como una puerta. Es como una puerta. La válvula es como una puerta que permite la regulación o el control de un determinado flujo de gases, líquidos u otras sustancias. Amén. ¿Qué es una válvula de seguridad? Es aquella que actúa si un fluido supera el nivel de presión considerado, evitando que el sistema explote por la presión excesiva. La finalidad de estas válvulas, por lo tanto, es aliviar ¿qué? La presión. Por ejemplo, mi esposa usó un, ¿cómo se llama? Baumanómetro. Tiene también una válvula que libera la presión. Conforme ella la libera, ella va notando aquí, hace como unos pequeños saltos, ¿verdad? Donde ella puede detectar la presión. Muy bien, la olla express también tiene una válvula aquí. Y así, diferentes. El corazón. ¿Quién tiene corazón? Levante la mano el que tiene corazón aquí. Los que no tienen, ¿cómo estarán? Dios los bendiga, hermanos. Hay unos que no levantan la mano. Bueno, el corazón tiene algunas válvulas que también permiten que la sangre fluya adecuadamente para donde tiene que ir, porque si falla la válvula del corazón, ¿qué pasa? Cuelgan los tenis, ¿no? Hay gente que no tiene nada, dice, hermano, yo estoy feliz, yo no tengo nada, yo estoy sano, y sopas, don Cuco, ¿no? De repente se muere de un infarto. ¿Por qué? Porque falló por ahí la válvula, las arterias, el corazón. A veces, te decía que en México es una enfermedad silenciosa, la hipertensión arterial. 30 millones de personas. En Querétaro estuve leyendo que aproximadamente 300,000 personas, el IMSS en 2018 reportó que tienen o padecen hipertensión arterial. 300,000 personas. Ahora te pregunto, ¿quién tiene presión? ¿Quién? Te voy a dar unos datos. Perdón, a mí me gustan los datos, espero no aburrirte. Es palabra del Señor, pero quise hacer este contexto. Primero, las personas que trabajan. ¿Quién trabaja aquí? Laboralmente tienen empleados o empresas. Bueno, en México se dice que 7 de cada 10 mexicanos sufren estrés laboral. 7 de cada 10 mexicanos.
Y el 80% de las empresas no tienen estrategias para disminuir la afectación que esto produce. En México, el 75% de la población económicamente activa dice que tiene estrés laboral. México ocupa el primer lugar a nivel mundial. ¡Qué orgullo! China ocupa el 73%, ahí anda. México el 75%, China el 73%, Estados Unidos el 59%. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto en el aumento del estrés laboral, impulsando principalmente por el desequilibrio de las actividades, trabajo en casa, tareas domésticas y la familia. A muchas mamás les tocó estar en casa trabajando, ¿verdad? En la pandemia. Y en que cuidaban la olla de los frijoles y atendiendo el teléfono o la computadora porque tenían ahí hablando al jefe, ¿no? Entonces se convirtió en un tema difícil. Luego tenías un niño chiquito, es difícil. A veces a mí me toca, por ejemplo, el sábado estuve trabajando desde casa y yo estaba hablando con un cliente que teníamos que atender y nuestra niña Aitana llore y llore por un lado y yo, cállate, cállate, y nunca se callaba y me dice el cliente, ¿está llorando tu niño, verdad? Y yo, sí, no se calla. Los niños te estresan a veces en el tema laboral. Además, el riesgo por mortalidad cardiovascular se multiplica por 2 cuando hay mucha tensión o estrés laboral. ¿Quién más tiene estrés o presión? Las familias, las mamás y los papás. Levanten la mano los que son padres en esta sala, los que son padres. ¿Cuántos tienen presión por sus hijos? ¿Qué es lo que más le preocupa a la familia, al papá y a la mamá? ¿Qué es lo que más le preocupa de un hijo? A ver. Su bienestar, por ejemplo, dónde va a estudiar. Los que van a pasar de grado escolar ahorita andan buscando secundaria, andan buscando primaria. Te decía el domingo, los libros de la SEP, ¿a quién le preocupan? Ahí están presionados los papás. Entonces, ¿quién tiene presión en México? Bueno, los que trabajan, los papás y las mamás, los niños y los jóvenes también tienen presión. Y fíjate, te voy a decir esto, una investigación de la UNAM reveló que 2 de cada 10 jóvenes mexicanos presentan síntomas relacionados con el estrés y la ansiedad. Los niños son vulnerables a eventos estresantes como la separación o pérdida de los padres, adversidad económica familiar, violencia doméstica, enfermedades y presión escolar o bullying o el acoso escolar. Entonces los niños están pasando por situaciones difíciles de estrés, ¿no? Se dice que en Estados Unidos el estrés infantil está en aproximadamente el 27% de los niños, en México el 24% y en China el 78%, porque en China sufren estrés por rendimiento académico. En algunos países orientales, Japón, China, Corea, los niños están estresados por rendimiento académico. ¿Alguien aquí le exigió a sus hijos siempre excelencia en la escuela? Yo creo que era algo que los papás nos decían, por favor, no repruebes, y no solo no repruebes, quiero que saques mejores calificaciones. Bueno, en su afán de que tú como hijo fueras mejor que ellos. Pero lamentablemente eso estresa a los niños. Amén. Y bueno, alguien que sufre también estrés es los cristianos, la iglesia del Señor. Hay hermanos que andan estresados. Voltea a ver a tu hermano y dile, ¿estás estresado? Pregúntale. Dile, ¿estás estresado? Y el hermano te va a decir, sí, no. Se dice que el estrés o la presión incluyen 6 emociones básicas que derivan en el estrés. Hay 6 emociones, te las voy a decir si quieres anotarlas. Primero, el miedo. El miedo es una amenaza, es una emoción que produce ansiedad y te permite estar siempre estresado. ¿Cuál es la reacción del miedo? Huir, esconderse o estar a la defensiva. Número 2, la aversión. Es una respuesta emocional causada por la repugnancia en general al estar en contacto con alguna situación desagradable.
¿Cuál es la reacción a la aversión? Vómito, náuseas, tos o rechazo. Número 3, la tristeza. Involucra la pérdida significativa. Una pérdida significativa suele ser la emoción que más dura en el cuerpo, la tristeza. ¿Y cómo reaccionamos? Con llanto y con aislamiento, probablemente. Número 4, la ira. ¿Alguien aquí es enojón? Una de las emociones que nos ponen en más riesgo, ya que la reacción es que te sube la presión arterial, te da calor y puedes reaccionar físicamente de manera violenta. Los que se enojan. Número 5, la alegría. Es una emoción que te produce estrés también. Es algo grato, positivo, motivante y gratificante, pero puede ser que la sonrisa, la motivación y los saltos te ocasionen también un tipo de presión. Hay gente que es exitosa y tiene presión, ¿verdad que sí? Entonces, ¿los exitosos tienen presión? Ellos tienen presión porque dicen, estoy en la mera cúspide del éxito, pero siempre está presionado para mantenerse ahí. Y el que no ha sido exitoso, pues está presionado porque quiere llegar ahí. Total, que siempre estamos presionados. Número 6, la emoción número 6, la sorpresa. Es la más breve de todas las emociones, puesto que es una respuesta a algo que no esperamos. Es una manifestación corporal intensa ante una situación. ¿Alguien aquí ha sido sorprendido alguna vez? ¿Y has sentido eso así que tu corazón casi se te sale? Yo quiero pedirle a un joven que permita que le tomemos la presión. A un joven, me refiero ¿de qué edad que consideramos joven? ¿De qué? Bueno, entre 18 y 10 y 20, por favor. ¿Alguien está aquí de 18, 20 o 25? Cuando mucho, pásale, por favor. Vamos a ver la presión de este chico. Él se ve relajado, viene caminando normal. Y se ríe en este momento y sopa, se echó a perder la presión. Déjame retiro de ahí. Hay dos tipos de estrés, el positivo y el negativo. Eso dicen los expertos. ¿Cómo nos ayuda el positivo? Bueno, nos ayuda a responder, a hacer, a resolver y a desarrollar. A ver otra vez, el estrés positivo nos ayuda a responder, a hacer, a resolver y a desarrollar. A responder de manera creativa, a hacer las actividades mejores, a resolver las dificultades y a desarrollar capacidades y actitudes. Ese es el estrés positivo. El estrés negativo se manifiesta con saturación de aptitudes, incapacidad y deficiencias. Y entonces todo se vuelve mal. A ver, escuchemos. Ya me lo dejaste bien acelerado al pobre. Es que es un joven, acuérdate que los jóvenes manejan otro tipo de presión. No, está sobre 120, sobre 80, pero sí, lo ideal para él es que ande en menos 100, 70, 160, 90. A ver, te voy a poner el dedo aquí, así yo veo en las películas. Estás vivo. Perdón, ¿estudias? ¿Cómo te llamas? Ricardo. ¿Cuántos años tienes? 19. ¿Tienes alguna presión en tu vida? ¿Algún estrés que en este momento te digas, tengo una preocupación real? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, al final ahorita vamos a orar y vas a ver que Dios va a contestar todo eso, ¿va? Va. Fuerte el aplauso para él, por favor. Algunas señales que la persona tiene mucha presión en su vida. Hay señales psicosociales, hay señales personales y hay señales fisiológicas. Por ejemplo, las psicosociales, por ejemplo, bajo rendimiento en la escuela, conflictos laborales, en el hogar, ausencia del diálogo, riñas entre los padres, en los hermanos. ¿Alguien aquí se ha peleado en su casa? Todos ahí. ¿No? No, estaría bien interesante que un día hiciéramos un reality show aquí en la iglesia, ¿no? Un reality así que se llamara La Casa de los Yuse, ¿no? Con una camarita, algún voluntario que quiera para hacer un experimento social, a ver cómo Dios actúa en los hogares. Qué interesante es porque cuando tú te vas de aquí de la iglesia y vienes a adorar al Señor, el diablo se enoja. Yo te dije la semana pasada que estábamos hablando de la palabra del Señor, te dije, ¿sabes qué? El diablo se enoja cuando hablamos de su palabra.
Y sí, efectivamente, yo el lunes ya estaba yo acordándome de la prédica porque dije, híjole, el chamuco estaba enojado. Y yo tenía una necesidad ahí, había una presión y dije, a ver, pongamos por obra la palabra. Y empecé a leer, a recitar, a acordarme de lo que dice la palabra del Señor, porque vino esa presión, vinieron un problema ahí, luego llega el jefe enojado, si el jefe llega enojado y tú le contestas igual, aquello se empieza a armar algo bien sabroso. O llegas a tu casa, llega el esposo, mi amor, ¿cómo estás? Y la esposa, te dije, ¿no? Y empieza a reclamarte, o al revés. Los niños, y de estar bien contentos todos en armonía, terminan como perros y gatos dentro de un hoyo de depresión a punto de explotar. Problemas personales, y bueno, ahí vimos ya manifestaciones como aislamiento social, pensamientos negativos, malestares estomacales. ¿Alguien aquí le ha dado el estómago cuando está presionado? ¿Siente un estrés en el estómago? ¿Sí? Es como cuando tienes la emoción del enamoramiento. ¿Alguien aquí se enamoró y sentía mariposas en el estómago, como se dice? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos, para manejar la presión? Y pregúntale a tu vecino, dile, ¿cómo manejas la presión? Dile, ¿cómo manejas la presión? ¿Cómo la manejas? Hay un ejercicio que podemos hacer para comenzar a darnos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestra vida. Y por ejemplo, hay algunas preguntas que tú puedes hacer. Y te voy a decir algunas palabras o algunas frases que tú puedes decir para tener un autoconocimiento y evaluar la presión que tienes. Número 1, hay una pregunta y di, ¿necesito? Esa es una, ¿necesito? 2, ¿quiero? 3, ¿me gusta? 4, ahora mismo me siento, y dejo puntos suspensivos. 5, amo. 6, espero. 7, deseo. 8, ganaré. 9, pronto. 10, me importa. 11, todos y todas. 12, me enoja. 13, me da miedo. 14, mi grupo favorito. 15, mi salón de clase. 16, mi mejor amigo. 17, mi mejor amiga. 18, me pone triste. 19, mi secreto es. 20, yo soy. 21, me agrada. 22, jamás. 23, los otros piensan de mí que. 24, me alegra. Y 25, pienso que tú crees que yo. Son preguntas o frases que a veces debemos hacernos cuando estamos bajo presión. A veces nosotros, como hijos de Dios, por un momento la presión nos nubla y no entendemos nada a nuestro alrededor, absolutamente nada. Y entonces viene la palabra de Dios a nuestras vidas. Y te voy a decir 5 formas que dice la palabra del Señor, o 5 cosas que son ineficientes para manejar la presión. Si quieres anotarla. 5 formas. Y primero, leímos versículos de la Biblia, por ejemplo, leímos ahí en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7, y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de ¿qué? De gracias. ¿Quién es agradecido aquí? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por lo que tienen? Hay que darle gracias a Dios por la presión, porque la presión existe, porque Dios creó la presión en nuestras vidas, porque es un catalizador, es una motivación. Lo que pasa es que hay que saber manejar la presión. ¿Cuál es la válvula de presión que maneja tu vida? Entonces, ¿cómo 5 formas ineficientes de manejar la presión? La primera, ineficiente, recuérdalo, enviarla a otras personas. Hay gente o líderes o cristianos que cuando les llega la presión, así como les llega, se la mandan a otras personas. Si eres un líder, se la mandas a tu subordinado.
Si eres un patrón, se la mandas a tu empleado. Si eres tú el esposo, se la mandas a la esposa, la presión. No, tú encárgate de eso. Es una forma ineficiente de manejar la presión. Número 2, posponerla. Cualquier intento de retrasar la presión a menudo la empeora. Por ejemplo, la presión puede ser como una deuda de una tarjeta de crédito. Cuanto más pospongas el pago al principio, será peor. ¿Sí? Entonces, cuando tú pospones la presión porque tienes temor de enfrentarla, está peor. Número 3, ignorarla. Es sorprendente la frecuencia con lo que los líderes o los cristianos en las iglesias pretenden que no hay problema, que no hay presión y que no hay nada que resolver. Pueden entregar un mensaje en el domingo por la mañana aparentemente ajeno a lo que sucede alrededor. Pocas cosas erosionan el cristiano más rápido y es el ignorar la presión. Por eso, como cristianos, hoy más que nunca te he estado diciendo, hay que platicar y ver las broncas reales que estamos viviendo en nuestro país. Amén. Porque a veces esa presión que sale a nuestro alrededor la estamos ignorando. Número 4. Procurarme por eso. No importa cuándo haya preocuparte por la presión, quise decir, preocuparte por la presión. No importa cuándo me haya preocupado por algo, nunca ayudará a disminuir la presión o a mejorar la situación. La preocupación nunca ayuda. Esta es una de las mayores tentaciones de una persona y debe evitarse tanto como sea humanamente posible. Y número 5, la última, ceder ante ella, ceder ante la presión. Ceder ante la presión. ¿Alguien aquí se preocupa mucho por las cosas? ¿Alguien aquí se preocupa mucho por las cosas en realidad? Levanta tu mano si eres preocupón. Dice la Biblia que descansemos en Él. Leímos Mateo 7:26 y dice que por más que nos afanemos, por más que nos preocupemos, no le vamos a añadir una hora más o un codo más a nuestra estatura o una hora más a nuestra vida. ¿Ya? Nuestra vida está escrita. Dios tiene el control. Ahora, ¿cómo vamos a manejar la presión? Y te voy a decir la manera como manejar la presión. Te voy a dar una válvula que se compone de 4, perdón. Una válvula cristiana, si quieres anotarla. Esta va a ser tu válvula que te va a permitir liberar la presión de manera correcta. Número 1, el amor. El amor del Señor. Número 2, el propósito. Número 3, la palabra. Y número 4, la gracia. Otra vez, el amor, el propósito, la palabra y la gracia. Son 4 cosas que son la válvula de presión del cristiano. Amén. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Vamos a leer Jeremías 31:3. ¿Alguien se lo sabe? Jeremías 31:3 dice así: clama a mí. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Entonces, número 1, cuando estés bajo presión y uses esta válvula cristiana, primero, debes estar consciente que el amor de Dios es eterno y siempre te ha amado. Amén. Primera de Juan 4:10. Si quieres anotar esas citas bíblicas. Primera de Juan 4:10. Y dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Quién nos amó primero? Por último, Romanos 8:31. Romanos 8:31 y dice así:
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué cosa? Si Dios es por nosotros, entonces Él nos ama. Primer punto, el amor. Segundo, el propósito. ¿Por qué vives y para qué vives en este mundo? ¿Por qué Dios permite que vivas? Romanos 8, 29, el siguiente versículo que leímos, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Tú tienes un propósito eterno. Amén. No llegaste por accidente a este mundo. Amén. Entonces, ahí vamos. Hay gente que dice: sí, Dios me ama, sí, ya, es una parte de la válvula. Dice: no, Dios me trajo con un propósito a este mundo, pero luego no aplican la tercera, que es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Vimos el domingo antepasado que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y toda palabra es útil para enseñar y para redarguir. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y en ella vamos a encontrar el manual para poder seguir. Amén. Entonces, número 4, la gracia. ¿Qué es la gracia? Vamos a ver 2 Corintios 12:9. Ni modo, es mucha Biblia. 2 Corintios 12:9. Dice así: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Bástate mi gracia. Vamos a ver Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. La semana pasada los puse a hacer esgrima bíblico y unos salieron muy buenos. Por tanto, fíjate, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y lo dice el 16: acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿A dónde debemos de acercarnos? Al trono de la gracia. Entonces, iglesia, la válvula del cristiano que permite regular la presión, el estrés en tu vida es el amor, el propósito de Dios en tu vida, la palabra que nos dejó y la gracia. Amén. El amor, repite conmigo, el amor, el propósito de Dios, la palabra de Dios y la gracia. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso, porque es una válvula que Él nos dejó, una válvula de escape. Ahora en la Biblia tenemos algunos ejemplos. Tenemos unos ejemplos de cómo la gente en la Biblia se estresó, vivió presiones fuertes y el único que lo sacó adelante fue nuestro Dios. Amén. En primer lugar tenemos a Moisés. Y Moisés vivió una gran presión cuando Dios le dijo que tenía que sacar al pueblo de Israel. Y vamos a ver ahí, si quieres ver conmigo rápidamente, Éxodo, capítulo 4, versículo 13. Éxodo 4. El libro de Éxodo, dije, a ver, los que se acuerdan del domingo pasado, el libro de Éxodo pertenece a qué antiguo, a qué testamento de la Biblia. ¿Y pertenece a qué clasificación? Al Pentateuco. No, andan bien afilados los hermanos hoy. A ver, díganme los 5 libros del Pentateuco. No. Muy bien, muy bien. Ya nunca van a ser iguales, hermanos, de aquí en adelante.
Éxodo 4:13, podemos leerlo, dice así. Y Moisés dijo, y él le dijo, Moisés le dijo al Señor: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, por mí no, busca a otra persona. Moisés vivió una serie de estrés o presión cuando tenía que sacar al pueblo de Israel, porque además, acuérdense que dice la palabra del Señor que Dios endureció el corazón de Faraón, dice la Biblia, y él no dejaba salir al pueblo de Israel. Y luego Moisés, como líder, cuando iba y platicaba con los israelitas, tal parecía que las cosas iban peor, porque entre más platicaba Moisés con el pueblo de Israel y más platicaba Moisés con Faraón, Moisés más se enojaba y endurecía más todas las acciones contra el pueblo de Israel. Y Moisés estaba presionadísimo. Entonces, ¿qué forma la presión en un líder? Primero, el manejo del estrés. Un líder que no maneja el estrés pierde la capacidad de razonar con lógica y sabiduría. Amén. Un líder que no maneja el estrés y la presión adecuadamente no sabe manejar el desánimo. El desánimo hace que aborte cualquier plan o propósito, por importante que sea. Esto lo vemos mucho en nuestra vida. ¿Alguien aquí ha iniciado un emprendimiento alguna vez? Y te desanimas al mes, a la semana, viste que no funcionó. ¿Y qué pasa? ¿Abortas la misión? Muchas de las veces el estrés, la presión que tienes tan fuerte hace que abortes la misión. Por ejemplo, los que tienen propósitos de año nuevo, hablando de algo bonito para que no nos estresemos mucho, ¿verdad? Voy a adelgazar este año. Y se llega abril y subiste 2 kilos. El desánimo llegó a tu vida. No, ya, bye, voy por mi cocote de 2 litros. La presión en un líder forma el manejo de la ansiedad. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Otra cosa que la presión desarrolla en un buen líder: maneja mejor el rechazo. Lo que más nos cuesta a los seres humanos es el manejar el rechazo. Para agradar a los demás, muchas veces cometemos errores y hacemos cosas desagradables. Entonces Moisés vivió bajo una presión tan fuerte que solamente Dios, en su misericordia, trabajó con él como líder y pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto. Amén. Te tengo otro ejemplo. Otra persona que manejó la presión y fue la viuda de Sarepta. ¿Te acuerdas quién fue la viuda de Sarepta? ¿La recuerdas? La viuda de Sarepta tuvo una historia con Elías. Eso lo vemos en Primera de Reyes. Primera de Reyes. Y quiero que leas conmigo ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Primera de Reyes 17. El libro de Primera de Reyes, ¿a qué categoría pertenece en la Biblia? ¿Te acuerdas? Reyes 17, Primera de Reyes 17, capítulo 8. Lee conmigo si puedes ahí seguirme. Y dice así: vino luego a él palabra de Jehová diciendo, versículo que siguen, 9. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he dado orden allí, ¿a quién? A una mujer viuda que te, ¿qué? Siguiente versículo. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí. ¿Qué estaba haciendo? Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y este es el versículo clave. Fíjate qué interesante. ¿Qué estaba haciendo la viuda de Sarepta? ¿Qué estaba haciendo? Estaba recogiendo leña. Y fíjate, la historia dice más adelante que la viuda de Sarepta solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y él le dijo, y ella tenía un hijo, dice la Biblia que tenía un hijo.
Y ella dijo, ¿sabes qué? Solo tengo suficiente para comer una vez y después morirnos. ¿Cuál era la presión que estaba viviendo esta viuda? Porque ella sabía que ya no tenía nada más que comer, más que una vez comer y después de esto se iba a morir. ¿Te ha tocado estar en una situación parecida a la de la viuda de Sarepta, con una presión tan fuerte que sabes que estás en un punto límite, en un punto de quiebra, en un punto de no retorno, de que has estado en algún momento al límite en alguna decisión? ¿Te ha tocado estar allí en el borde, como la viuda de Sarepta? Pero aquí está lo interesante que ella hizo. Y dice la Biblia que ella salió y fue a recoger leña. Dios le dijo a Elías, vas a ir y afuera de la ciudad vas a encontrar una viuda. Dice, y hay una mujer que está recogiendo leña. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en este versículo? Que aunque la presión esté a tope, al borde, tú tienes que dar un paso de fe. Amén. Tú tienes que salir a recoger la leña. Y de repente, y cuando recojas la leña, te puedas encontrar al profeta del Señor. Amén. La viuda se encontró a Elías ahí. Tú tienes que dar el paso de fe, iglesia. Y te vas a encontrar al Señor ahí, enfrente de ti. Amén. Vas a encontrar ahí al Dios Todopoderoso. Pero ¿cuál es el paso que tienes que dar? Ir a recoger la leña. Dile a tu vecino, recoge la leña. No te quedes dormido, dile, no te quedes dormido. ¿Cuántos padres de familia, a pesar de las circunstancias, sale a buscar el pan de cada día? ¿Cuántas veces tú ves la situación difícil y, por ejemplo, decía Yanira, ella estaba en una presión muy fuerte porque literal tenía hipertensión arterial, pero ella confió en un Dios todopoderoso y decía, no, ahí dice que yo no tengo presión porque yo creo en un Dios todopoderoso. Estabas dando el paso de fe. Amén. ¿Cuál es tu presión hoy en día que Dios no pueda sanar? Da el paso de fe como la viuda de Sarepta. Da el paso de fe. Y dice la Biblia, ¿qué pasó después? Elías llegó a la casa de la viuda y dice la Biblia que ni el aceite ni la harina escasearon. Y cada vez que ella iba y hacía unas hermosas tortillas suculentas de harina para comer, con huevito, con frijoles y chorizo bien sabroso y una salsita y un quesito por un lado, dice la Biblia que la bendición de Dios estaba en el hogar de esa viuda. Amén. Porque ella dio el paso de fe y creyó en un Dios todopoderoso. Y la presión y la tensión que había se transformó en la bendición del Señor. Amén. ¿Tú crees que Dios puede hacer eso en tu hogar? Dios puede hacer cosas mayores que esas en tu hogar. Amén. Así es que créelo solamente. Da el paso de fe. Amén. Da el paso de fe. Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Y dice la Biblia que después pasó el tiempo y de un determinado tiempo la viuda estuvo viviendo ahí Elías con ella y nunca tuvieron broncas de comer. Pero al paso del tiempo, su hijo se enfermó. Su hijo se enfermó y ¿qué pasó? Se murió. Y ahí dices, ¿cómo es posible? ¿Quién aquí ha experimentado la bendición de Dios bien bonito? Levante la mano. ¿Quién ha sido bendecido grandemente por Dios? Y sin embargo me has dicho que tienes presión y tienes preocupaciones. ¿Cómo es posible que después de que habían vivido una etapa sobrenatural, Elías y la viuda, su hijo se enferma y se muere, y entonces ella culpó a Elías? Le dijo, ¿sabes qué? Por tu culpa, tú en lugar de traernos la bendición, nos trajiste la muerte. Y sin embargo dice la palabra del Señor que Elías oró a Dios y el hijo de aquella viuda resucitó. Amén. Y al final del día ella vivió una bendición integral en su vida. Pero ¿qué nos enseña esto? Que en la vida del cristiano va a haber presión. En la vida del cristiano va a haber estrés. Así es que dile a tu vecino, no te preocupes, te vas a estresar. Dile así, no te preocupes, te vas a estresar. Dile. No te preocupes, te vas a estresar. Es normal que los seres humanos se estresen. Lo que no es normal es que explotes porque la válvula de presión de seguridad que tienes ahí está como la que tenía mi mamá en su olla, que estaba defectuosa y explotó. ¿Has visto a una mujer que explote?
Le salen todos los apellidos y a los esposos se le juntan los 5 ministerios. Amén, hermano. Ay, Dios mío, una mujer enojada. Oremos que la válvula de presión de todos, no solo las mujeres, esté regulada por el Señor, por el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos otro ejemplo de quien vivió una gran presión, y ese fue Job. ¿Te acuerdas de Job? Job, todo lo que vivió. Y te podría contar, yo creo, una historia tremenda de cómo Job era el más rico, era el más exitoso, era el super wow, era el Tony Stark de su generación, era el vato acá. Y pum, en un día perdió todo. Y hasta su salud. Y su esposa, la presión no le regulaba bien, porque explotó y le dijo, maldice a Dios y muérete. Y los amigos, ¿quién tiene amigos bien chidos? Amén. Los amigos también llegaron a tirarle tierra a Job. Pero hay algo bien padre en la vida de Job, y vamos a ver primero Job 30:27. ¿Alguien puede poner Job 30:27 en la pantalla? Quiero que veas. El libro de Job está antes de ¿qué? De Salmos, exacto. Job 30:27. Y quiero que leas la versión Reina Valera, versión 60, y después puedes conseguir la versión de las Américas, también ahí te la voy a leer. Dice, mis entrañas ¿qué? Y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Fíjate bien, mis entrañas me agitan y no reposan. ¿Qué tenía Job? ¿Qué tenía Job? Tenía presión. Dice, mis entrañas se agitan y no reposan. ¿Cómo estaba el estrés de Job? A todo lo que daba. Él estaba muy estresado. Él tenía hipertensión arterial en ese momento. Literal. Dice la versión de las Américas, dice el versículo 27, por dentro, dice, me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me hierven las entrañas y no puedo descansar. Era el versículo 30-27, perdón, me perdí ahí, 30-27. Job tenía una presión muy grande. Fíjate, Job tocó fondo, pero aquí viene algo muy importante que yo quería enseñarte, y son las 3 hijas de Job, las 3 hijas que tuvo después de esta situación. Dice la Biblia que él les regresó. Vamos a ver Job 42, versículo 12 al 15. Cómo Dios restauró su vida, pero antes quería mostrarte que él tenía una presión muy fuerte. Ahora vamos a ver Job, versículo 12 y 15 del capítulo 42. Vamos a ver lo que dice ahí. Job 42, 12. Dice, léelo conmigo, dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cómo lo bendijo? ¿Cuánto más? Dice, porque tuvo ¿qué? 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Seguimos. Y tuvo 7 hijos, ¿y cuántas hijas? Muy bien. Llamó el nombre de la primera como Yemima, y el de la segunda, Sesia, y el de la tercera, Karen Japuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y aquí viene la clave. Es interesante ver que después de la gran presión que tuvo Job, el estado de Job postrero estuvo mejor y fue mayor que lo que vivió antes de la presión. Y dice la Biblia que tuvo 3 hijas. Y lo interesante aquí es que da el nombre de las 3 hijas, no de los hijos. Y dice que el nombre de una de ellas era Yemima. Y Yemima significa día o paloma. Y dice que hace referencia a la belleza de su amanecer. Otros interpretan como la promesa de un nuevo día que Job está viviendo. Un día que ilumina su vida después de tantas noches tenebrosas. La segunda hija se llamaba Sesia. Y dice la Biblia, lo que significa Sesia es canela, o hace referencia a una especie aromática semejante a la canela.
Esta especie crece en Arabia y es utilizada como un perfume costoso. Job llamó a su segunda hija Cesia, asociada a una fragancia placentera y muy valiosa. Y la tercera hija se llamó Karen. Se refiere a una pintura extraída de un alga con la que las mujeres orientales, especialmente egipcias, se colorean sus párpados y pestañas. Los ojos grandes en la cultura oriental eran símbolo de belleza y elegancia. Qué interesante es que las tres hijas de Job, y por cierto, las únicas primeras mujeres que nombra con nombre en la Biblia, las primeras mujeres que nombra, Dios nos las dejó escrito ahí para nuestra enseñanza, porque dice la Biblia que Job les dejó herencia, y dice el versículo que acabamos de leer, que Job les dejó una herencia y también rompió con la tradición, porque en la región donde él vivía a las mujeres no se les dejaba herencia. Según la costumbre en aquellos días, una hija solo heredaba en caso de que no hubiera descendientes varones, y ella tenía hermanos varones. Qué interesante es que la Biblia nos menciona que después de la gran presión que vivió Job, su estado posterior vino a ser mucho más mayor y le dio hijas, que cada hija simboliza algo especial en su vida. Amén. Esto quiero motivarte, iglesia, porque Dios tiene un plan perfecto para ti y para mí. Amén. Él tiene un plan para ti. Y no sé si hoy tú te sientes que estás en esta olla de presión. Tú sientes que estás aquí, y la voy a intentar volver a abrir en el nombre de Jesús, y no pude, y necesito que me ayuden, y ya la abrí. Bueno, tú tienes un plan, Dios tiene un plan y un propósito especial para ti. Quizás te sientas hoy dentro de esta olla de presión, y quizás no nos quieras decir hoy qué tan presionado te sientes. Pero ¿sabes una cosa? Esto es bíblico. La presión, las dificultades, la prueba, el estrés es bíblico. El tema es cuál es la válvula o cómo estás manejando esta presión en tu vida. Te voy a pedir que te pongas de pie un momento, por favor.